escritores, poetas, profesores, y pues siempre frecuento a sus días miércoles para aprender más como predestinado. Nosotros realizamos, los fundadores de Capulina y Tierra, realizamos un evento internacional de escritores y poetas a la ciudad de Santiago de Chuco, tierra del poeta universal. Vamos todo el mes de mayo, casi es el 20 de mayo, para lograr el mes de los choclos. Un choquito no nos cae tan mal con nuestro queso. Nosotros organizamos, vamos todos juntos, pero cada uno paga los gastos, que son 160 soles por 3 días. Nos vamos el día viernes en la noche y regresamos el día lunes a las 8 y estamos aquí en Lima. Es muy interesante ver ese pueblo tan bonito, van poetas de todas partes y Santiago es nido de poetas. También hay los baños de Cachicalán, o sea que a las 6 de la mañana nos podemos ir una bolita allá, bañarnos un par de días y venimos nuevos. Miren que yo cuántos años voy y tengo 80 años y todavía me mantengo bien. Entonces, los invito, ya les voy a dejar acá, déjenme su correo electrónico en un papelito para comunicarles, ¿ya? Todavía hay tiempo para hacerlo. Les felicito por su venida acá, sobre todo que son provincianos como el que habla, y que vaya bien en todo. Muchas gracias. La palabra del compañero Fabio Galvaño, fundamental, pilar del movimiento Capulina y Tierra, que todos los años en el mes de mayo realiza la penúltima de mayo, o sea, el viaje de ida y regreso a Santiago de Chuco, la tierra de nuestro pueblo universal. Bien, tenemos en la mesa a nuestro gran compañero, conocido por todos ustedes, Julio Carmona, que va a inaugurar la mesa de poesía peruana. Recibamos como paros a nuestro compañero Julio. Muy buenas tardes. Para mí es realmente sorpresivo porque no pensé que me iban a poner como introductor de esta serie de poetas que van a participar ahora. Pero al mismo tiempo es halagador y es un honor poder estar frente a ustedes para iniciar antología poética, en todo caso podríamos decir, en la que van a participar algunos compañeros poetas. He recibido también el encargo de que mi participación pudiera implicar también una especie de introducción y con una reflexión de lo que, en base a mi experiencia, puedo señalar sobre este tan difícil trabajo y tan hermoso a la vez que es la poesía. Un encargo bastante comprometedor, pero que lo asumo para decirles solamente dos cosas muy sencillas. La poesía, muchas veces hay jóvenes poetas que piensan que la poesía es como una especie de salvoconducto para poder figurar, para poder tener el título de poeta y en base a eso lograr algunas canonjías, algunos méritos, etcétera, etcétera. Pero lo que deberíamos pensar siempre, y lamentablemente la sabiduría no llega demasiado tarde, pero había que recordar lo que decía un famoso poeta de la opción formalista de la poesía, Rainer María Rilke, gran poeta universal, aun cuando no sea de nuestra convicción, pero él decía, al joven poeta que le escribió una carta, le decía: si tú quieres ser poeta, lo primero que tienes que hacer es interiorizarte dentro de ti mismo y decir: si yo quiero escribir poesía es porque eso significa que si dejara de hacerlo me moriría. El escribir para mí, la poesía, va a ser parte de mi vida, al margen de todos los reconocimientos o todas las impresiones que pueda causar esta poesía. Es decir, que la poesía sea una necesidad vital. Eso no quiere decir, y aquí podemos ya tomar una distancia respecto de Rilke, que solamente podamos hacer poesía para
beneficio propio o para solaz de uno mismo, porque la poesía también es comunicación y la poesía más que nada es solidaridad. Y en eso Rilke ampliaba su visión de la poesía y le señalaba a su joven poeta que le había escrito unas cartas para decirle que le dio una apreciación sobre su poesía, y le decía: yo le recomiendo que no utilice temas tan difíciles como son la poesía política, la poesía amorosa, porque esos temas han sido tratados por grandes poetas, enormes figuras de la literatura universal, y usted va a ser bien difícil que pueda competir con ellos. No dejaba de tener razón Rilke. Es muy difícil hacer poesía política, hacer poesía social. Aparentemente uno cuando es joven piensa que hacer poesía es simplemente decir las ideas que uno tiene, pero en realidad no es así. Otro gran poeta de la poesía universal, Stefan Mallarmé, decía: la poesía no se hace con ideas, la poesía se hace con palabras. Todo eso es verdad, pero también tiene que tener un mensaje humano, un mensaje social, y todo lo que participe el ser humano es parte de la poesía. La poesía no es un mundo aparte, la poesía es parte del mundo. Por eso yo recomendaría también otra de mis grandes experiencias frente a mi conocimiento de la literatura, es leer el famoso trabajo también de un gran estudioso de la literatura y del arte, que es Arthur Hauser, Historia social de la literatura y el arte. Y él, con una visión bastante cercana al materialismo, bastante cercana al marxismo, decía: el arte y la poesía, desde las épocas más inmemoriales, desde las épocas en que el hombre recién se estaba humanizando, recién estaba saliendo de la etapa puramente biológica, ya el arte estaba dividido en dos grandes corrientes: la corriente geométrica, decía Hauser, y la corriente naturalista. Son dos términos que usa Hauser en su famoso trabajo. Nosotros podríamos actualizarlo ahora y decir: las dos grandes corrientes de la literatura, desde hace muchos siglos hasta la actualidad, es la literatura formalista y la literatura realista. Obviamente, como ustedes comprenderán, yo me identifico con la literatura realista, aquella poesía que está comprometida con la realidad. El poeta se siente deudor de la realidad, no piensa hacer una nueva realidad, sino hacer que su poesía sea parte de la realidad. Esa es mi convicción, ese es mi compromiso, después de haberle dicho estas breves palabras, que no quieren ser un dogma, todo lo contrario, es la visión muy particular, muy personal de un amigo de ustedes. Quisiera permitirme, por supuesto con su benevolencia, decirle unos poemas que he escrito, que son últimas creaciones mías, y a diferencia de lo que suele ocurrir, que cuando me ven a aparecer en un escenario, lo que quieren escuchar es que yo declame. Pues no voy a declamar, voy a leer poemas. Tres poemitas muy pequeños, y uno de ellos dice: poema de Año Nuevo. Si en mis manos estuviera como un trozo de arcilla, hacer que el mundo se fuera acercando a maravilla, moldearía un mundito con todas las de la ley, sin pajaritos fritos, sin trabajos de buey, un terreno de juego sin público, solo con jugadores, una escuela no de maestros, sino de aprendedores, unas fábricas no de patrones, sino de trabajadores, sin burdeles, ni garitos, ni cárceles de atracadores, un lugar donde todos tomados de las manos recordemos los modos de cuando niños jugábamos a la ronda de espera para saber si estaba el lobo. Pero en esa tierra, libres ya de estos ogros, rondaríamos con una risa tierna y larga, pues en un mundo sin miedo ya no hay lobo que valga. Los niños de mañana. ¿Qué les puedo decir ahora a los niños de mañana? Cuando abran los ojos a la noche y vean tantos sueños rotos y esparcidos como campanitas de cristal, recorreré montañas de recuerdos, rumas de papel, montones de basura y sumideros de odio en busca de mi primera batalla con el mundo para heredarlos. Y solo encontraré a mis padres construyéndome una habitación celeste mientras la vida se venía
con su implacable borbotón de años y engaños, con esa infatigable vocación de repetirse y sorprender a propios y extraños, a tibios y troyanos, mientras espero sentado a la vera de mi humilde puerta, ver pasar el cadáver del enemigo y decirles a los niños de mañana, ese es el objetivo. Y termino para dar cabida a los poetas que vienen, o como diría Manuel Escorza, a los poetas que vendrán. Soy lo que no soy. Yo no soy ese peruano que grita en las tribunas, sí se puede, y no deja que los gritos de la calle hagan eco en su voz. Yo no soy ese peruano que da limosna a la ámpula esquinero y olvida que el viento de los Andes sigue gimiendo el frío de los siglos. Yo no soy ese peruano que embola la voz con la flor de la canela y deja que el comercio le reviente los ojos con las fotos de Somos. Yo soy ese peruano que se muerde los puños indignados de vergüenza porque la hoz y el martillo siguen siendo símbolos de la esclavitud moderna. Yo soy ese peruano que en su trabajo explica a quien lo escuche por qué murió Cristo y el Che y quiénes los mataron en la higuera. Yo soy ese peruano que canta la Internacional y la Guantanamera porque la revolución y la alegría no son incompatibles sino siamesas. Yo no soy por último peruano, soy mundano y soy hermano de mis hermanos porque yo soy como ellos un camino sembrado de sueños para dos. Agradecemos infinitamente al compañero Julio Carmona por más aún de sus hermosos poemas, que desde ya nos comprometemos a aprenderlo, Julio. Muy bien, invitamos ahora a la mesa a los compañeros poetas, Manuel Mosquera.